Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional, Padre. Oh, sí, Señor. Gloria a ti, Señor, porque no hay otro como tú, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Victoria. Amén, hermanos. Estamos en victoria porque estamos aquí alabando al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pueden tomar asiento. Y si hay alguna persona que en esta noche nos visita por primera vez, todos somos de casa, gloria a Dios. De todas maneras, le damos la bienvenida a todos los hermanos, ¿verdad? Y le voy a pedir a los ujieres o a los diáconos que pasen por aquí para que recojamos las ofrendas. Si necesita un sobre, la hermana Marilú tiene. Entonces vamos a estar en pie, hermanos, vamos a orar por las ofrendas y cuando terminemos de orar van a pasar acá a poner su ofrenda aquí en el alfolí. Y le voy a pedir a mi hermano Jorge que ore por las ofrendas. Pongámonos todos de pie, por favor. Reverencia al Señor. Oremos. Amantísimo Dios, Padre bueno, te damos gracias, Señor Jesús, por el privilegio, Señor, que nos da, Señor, de estar aquí en esta noche, después de una semana de trabajo, de estudio, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque lo permitiste que estuviéramos aquí. Estamos más que agradecidos. Ahora te queremos honrar, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas, Señor, y darte un poquito, Señor, de todo lo que tú nos has dado, Padre. Esto te lo pedimos, Padre, que bendigas las ofrendas del dador alegre, Padre, y que provea, Señor, trabajo al que no tiene, Padre celestial, y comida, Señor, al que no tiene, Padre. Tú te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tú eres Dios, tú eres Rey. Eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo Jesús. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo Jesús. Eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo Jesús. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo
hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, digno, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermano, ahora, no sé, pastora, ¿se va a dividir la clase? ¿Sí? Entonces, bueno, se va a dividir la clase, los adultos nos quedamos aquí, los jóvenes se van atrás y los niños se van a su lugar con su respectivo maestro. Dios le bendiga, hermano. Quería hablar sin micrófono para que se movieran al frente. Vamos a tener la lección 24, ya estamos terminando esta serie de lecciones y el título es Dios bendice a los que creen y obedecen su palabra. Amén. ¿Lo escucharon bien? Yo creo que no lo escucharon. Dios bendice a los que creen y obedecen su palabra. No solamente creerla, sino obedecerla. A veces creemos que Dios nos habla, decimos que creemos que Dios nos habla, pero nos cuesta obedecer la voz de Dios y hacer lo que Él nos manda hacer. Amén. Así que en esta noche vamos a hablar sobre un personaje que tuvo que obedecer para recibir lo que quería. Y hoy vamos a entender que nosotros tenemos que dejar de un lado las pretensiones y nuestros prejuicios. A veces queremos meter a Dios en una caja y pensar que Dios tiene que actuar de cierta manera porque así es que yo lo pienso y así es que debe ser. Pero a Dios nosotros no somos quienes para decirle cómo Él hace sus cosas. Él hace sus milagros y Él obra de la manera que a Él le parece, porque para eso es Dios. Nosotros simplemente tenemos que creer y obedecer si es que queremos ver su gloria manifestada. Y vamos a aprender que debemos obedecer a Dios aunque lo que se nos pide pareciera una locura, pareciera algo ilógico. Amén. Y el texto áureo dice, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Segunda de Reyes 5:14. Este texto es parte de la lección de hoy, así que
No vamos a profundizar en él en este momento, sino que en la lección lo vamos a ver. Y el pensamiento central nos dice, debemos obedecer la voluntad de Dios por fe y actuar confiando en su palabra. Si Él nos dice algo, nosotros tenemos que creer que eso va a suceder. Por eso Abraham se considera el padre de la fe, porque Abraham creyó la palabra de Dios, aunque lo que Dios le pedía en cierto momento pareciera algo contradictorio a la promesa que Dios le había dado. Si conocen el caso, Dios le había dicho a Abraham que de él iba a levantar un pueblo que no se podría ni contar, que sería como las estrellas del cielo, otro que sería como la arena de la mar. Y el único hijo que tenía, Dios se lo pidió que se lo ofreciera en sacrificio. Pareciera algo contradictorio que Dios luego que le dice que te le va a dar una descendencia grande. El único hijo que tuvo cuando ya Sara era una viejita, que sabía que ya no podía tener otro, porque ese fue un milagro que Dios hizo con ella. Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. Pero Abraham creyendo, porque Abraham dijo, nosotros iremos, sacrificaremos y regresaremos. Él sabía que el Dios que le había dado la promesa, si él llegaba a matar a Isaac, ese Dios lo podía levantar aún de la sepultura. Amén. Y él estaba confiando en que ese hijo regresaría con él a casa. Amén. Y eso se llama fe y confianza. A veces nosotros eso nos cuesta. A veces Dios nos ha dado palabra, Dios nos ha pedido que hagamos cosas y nosotros lo vemos a la luz de nuestros ojos humanos. Y por eso es que no alcanzamos a ver los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Porque le voy a decir un secreto, Dios actúa en nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe. Si tu fe es chiquita, tú verás cosas chiquitas. Si tu fe es mediana, tú verás cosas más o menos. Pero si tú tienes una fe grande, tú vas a ver cosas grandes de parte de Dios. Y si tú tienes una fe sobrenatural, tú vas a ver milagros sobrenaturales en tu vida. Amén. Porque Dios actúa de acuerdo a cómo tú y yo creemos. Amén. Así que vamos a estar en pie porque hoy vamos a leer, si es que se puede conectar el informe, que me hagan señal si se puede o no se puede, para saber si voy a cortar la lección o no la voy. ¿Sí? ¿Ya está? Vamos a estar en pie, voy a tratar de resumir la lección. Hay tanto que decir en esta clase, pero voy a tratar lo más que pueda de no hablar mucho, sino hablar lo necesario. Y que el Señor nos ayude a entender el propósito de esta lección. Y acuérdenme, al terminar, vamos a hacer una oración especial por Venezuela. Venezuela son nuestros hermanos, tenemos aquí hermanos de Venezuela, sus familiares están allá y la situación es para orar. Amén. Pero hoy vamos a ver el Dios que nosotros tenemos antes de orar. No voy a orar ahora porque yo quiero que veamos el Dios que nosotros tenemos a través de esta lección para que usted crea, aumente su fe y usted pueda orar creyendo que Dios puede hacer un milagro. Amén. Así que vamos a orar en esta hora para que el Señor nos hable. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú nos has permitido en esta noche reunirnos para estudiar tu palabra. Yo te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, porque no somos merecedores de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Señor, que estamos en este país donde todavía te podemos buscar libremente, donde todavía podemos venir a tu casa, Señor, para adorarte. Te doy gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, es el que nos da el entendimiento de tu palabra. Yo te pido que en esta hora seas tú moviéndote en este lugar, Señor, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás en este lugar, tú vives en nuestros corazones y sé que te mueves en medio de tu pueblo. Pero te pido en esta noche, Señor, que la palabra que hemos de hablar, Señor, sea de edificación, de sanidad, de aumentar fe, Señor, de levantar, fortalecer. Oh Señor mío, y si hay alguno que no te conoce, que en esta noche te pueda conocer. Te doy gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? La semana pasada no quisiera ir mucho hacia atrás, pero es que la semana pasada con el comentario de Byron, yo tenía que saber cuál era el escenario para la clase de hoy, porque nos saltamos de Elías cuando se fue huyendo, cuando se fue corriendo, cuando Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Cuando Dios le dice, come, largo camino te resta, ¿se acuerdan?
que lo vimos la semana pasada, y Byron dice, cuando Dios le dijo a él, vas a ir y vas a escoger a Eliseo para que sea tu sucesor. Y entonces yo tenía que saber qué pasó. Elías siguió siendo el profeta de Israel. No es que Elías ahí terminó, ya terminaste, fallaste y pum, se levanta Eliseo como profeta y tú te sientas. No fue así. Elías fue el modelo, fue el ejemplo, fue la inspiración para que Eliseo quisiera hacer la voluntad de Dios. Eliseo ni siquiera estaba en la escuela de profeta, porque así como que hay un instituto, en Israel había escuela de profeta. No me pregunte cómo era eso, pero había. ¿Ok? Quizás se les enseñaba a ser sensibles a la voz de Dios, cómo entender cuando Dios les hablaba. Era un instituto bíblico, había escuela de profeta. Eliseo no era parte de esa escuela. Eliseo trabajaba, ¿qué cosa hacía Eliseo cuando Elías lo escogió? Era bueyero, o sea, trabaja detrás de los bueyes, arando el terreno en la agricultura, arando. Era bueyero, ¿qué dije yo? No, bueyero. Bueno, trabajaba con toro, vamos a decir, con la yunta detrás de, ¿verdad? Arando el terreno. Entonces, cuando Elías le tiró el manto, era como un llamado especial que le estaba haciendo. Póngame atención para que podamos avanzar. Y Eliseo le dijo, solamente dame tiempo. Él quería hacer unas cosas, quería ser responsable. Él hizo lo que tenía que hacer y luego vino y regresó y siguió a Elías. Acab siguió siendo rey en Israel y Elías siguió siendo el profeta. ¿Okay? Acuérdense que Elías, ¿a quién era que le tenía miedo? A Jezabel. Pero es que esta mujer era diabólica. Esto no era una mujer cualquiera, esta era una mujer que era un instrumento del mismo diablo. Les voy a decir a los hombres, una mujer en las manos del diablo es bien peligrosa. No estoy bromeando, hay que huirle. Hay que huirle porque cuando se proponen destruirte, te destruyen, si tú te dejas. Si tú te dejas. Entonces, Acab siguió siendo rey en Israel y siguieron pasando el tiempo, los meses, los años. Elías siguió siendo profeta, pero siguió su camino, el camino que Dios ahora sí le había indicado. Y Eliseo siguió con Elías. Y se levantó un rey que se llamaba Ben-Hadad. Ben-Hadad era rey de Siria. ¿Okay? Quiero que me escuchen bien, porque no es lo mismo Siria que Asiria. ¿Okay? Ben-Hadad era rey de Siria y por eso es que tenemos que entender porque Naamán era general del ejército de Siria. Y yo quiero saber cuál era el escenario cuando Naamán estaba ahí a cargo del ejército. Ben-Hadad le dio con levantarse en contra de Israel, en contra de Acab, y Ben-Hadad tenía un gran ejército. Y resulta que se fueron a pelear con el pueblo de Israel en la montaña y Acab logró tener una victoria tremenda, que el pueblo de Siria, el ejército de Siria tuvo que salir corriendo. Pero ustedes saben que las excusas satisfacen al que las da, nada más. ¿Sí o no? Y entonces los soldados o gente del ejército de Ben-Hadad le decían, es que el Dios de Israel es Dios de las montañas. Y por eso ellos nos ganaron, porque peleamos en la montaña. Porque el Dios de ellos vive en la montaña. Vamos a pelear con ellos en el valle y tú vas a ver cómo le vamos a ganar. Qué tontos los sirios. No sabían que el Dios contra el que iban a pelear era el creador del valle, de la montaña, del océano, del hoyo, de todo. Hasta de los terrenos de Siria. Y entonces se juntaron en un valle y Acab vino. Y Acab tenía un poquito de temor porque Acab no tenía mucha gente. Yo no sé si el hermano Longo leyó, porque los números se me fueron de la cabeza. Acab tenía poquito, un ejército bien pequeñito, y vino un varón de Dios. La Biblia no me dice que fue Elías, pero dice que vino un varón de Dios a hablar con Acab y le dijo que fuera a pelear. Y Acab le dice, ¿y quién me va a dar la victoria? Los siervos de los príncipes de Israel te van a dar la victoria. Ok. Acab, yo no sé si se había convertido, o si tenía un poquito de temor en ese entonces, o si, pues hay gente que ustedes saben que son amigos del evangelio y a veces creen y a veces no creen.
En este momento Acab creyó la palabra de Dios y se fueron al valle. Dice que estuvieron 7 días. Los soldaditos de Israel dice que era como 2 manaditas de cabrita. O sea, lo que quiere decir que eran bien poquititos. Y el ejército de Ben-Hadad era bien grande. Pero estaban en el valle y supuestamente ahí era que Siria iba a tener la victoria. Pero como Acab iba con el favor de Dios, dice que cuando se enfrentaron, los israelitas mataron 100,000 sirios. Y los sirios empezaron a correr y a escapar. Y hubo unos que se fueron al lado de un muro de una ciudad y el muro cayó y el muro mató 27,000 más. Es que cuando Dios está contigo, mira, se caen los muros, se caen las montañas, se abre la tierra. Dios hace lo que tenga que hacer. Amén. Pero entonces miren lo que pasó. Ben-Hadad y los que quedaron con vida fueron bien astutos y dijeron, este hombre va a acabar con nosotros. O sea, reconoció que el Dios de los israelitas era un Dios grande y poderoso. Se vistió de cilicio, dijo, vamos a vestirnos de cilicio, vamos a amarrarnos sogas en el cuello, yo no sé para qué, como eso es señal de esclavitud, yo creo, me imagino yo. Y vamos a presentarnos y vamos a pedir misericordia a Israel. Y mandaron un mensajero donde Acab y le dijeron, tu hermano, o sea, ya no era el enemigo, ahora era tu hermano, el rey de Siria. Y le mandaron un mensaje a Acab. ¿Sabes lo que hizo Acab? Acab dijo, oh, mi hermano es, que no tenga problema. Acab fue, recogió a Ben-Hadad, estoy resumiendo bien chiquito, pero eso está en los últimos capítulos del Primera de Reyes. Lo subió en su carro, vivieron juntos, se prometieron regresarse tierras y dice que hicieron pacto ese día. Acab hizo pacto con Ben-Hadad. Y entonces resulta que Dios envió un varón de Dios a hablarle a Acab para decirle que quién le había mandado a él a hacer un pacto con un rey enemigo, que Dios se lo había entregado en las manos para que lo destruyera, no era para que hiciera pacto con él. Acuérdense que Dios nunca quiere que su pueblo haga pactos con el mundo. Amén. Y eso es parte de lo que nos pasa hoy, la frialdad que tenemos, porque hemos pactado con el mundo. Hemos permitido que el mundo nos domine y nos influencie en vez de nosotros influenciar al mundo, que es como debe ser. Entonces, Dios le dijo a Acab que lo iba a matar, que lo iba a destruir. Y aquí sí que Acab se arrepintió. Dice que Acab lloró en amargura. No me acuerdo si rasgó sus vestidos. Yo no sé si estoy inventando mucho. Para que usted lea los capítulos. En el capítulo 21. Ok, entonces, al final, tiene que ser. Ajá. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó. Fíjense, nunca había ayunado en su vida y ese día ayunó. Ayunó y durmió encima de cilicio y anduvo humillado. Aquí necesitaba que Dios tuviera misericordia de él, porque ahora se trataba de su vida. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, ahí sí es Elías, y le dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Fíjense cómo Dios es misericordioso. Si fuera uno de nosotros diría, ajá, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, pues cómete la ceniza porque no te voy a perdonar. Pero Dios no es así, Dios tiene misericordia. Y Dios le dijo, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con Acab. Dios lo perdonó, Dios tuvo misericordia de él. En esta ocasión pasaron 3 años y no hubo guerra entre Siria e Israel. Pero, aunque no había guerra, siempre habían unos sirios que se iban y traían esclavos israelitas a Siria. Y ahí es como llega la muchacha de la clase de hoy, llegó a ser esclava en casa de Naamán. ¿Sí me entienden todos? Porque de ahí vamos a partir para la clase de hoy. Amén. Ben-Hadad todavía estaba vivo en la clase de hoy, pero Acab ya no estaba vivo, ya Acab había muerto.
Si usted sigue leyendo más adelante, le explica cómo murió el rey Acab. En una guerra murió. Y entonces estaba su hijo como rey. Para la clase de hoy, el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y Ben-Hadad estaba bien viejito, y como estaba viejito ya no podía estar a cargo, no podía estar al frente de su ejército. Había nombrado un ayudante, y ese ayudante era Naamán. Naamán era el general del ejército de Siria. Era el que hacía las conquistas ahora para su rey. ¿Okay? Él era el que llevaba las victorias para su rey. Pero Ben-Hadad estaba muy viejito, y más adelante vamos a ver un texto que nos indica eso. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea, era muy grande, era un hombre, me lo imagino yo, orgulloso, altanero. Imagínense, era el favorecido del rey de Siria. ¿Okay? Tenía una buena posición política, una buena posición económica, tenía todo lo que una persona pudiera desear, pero había algo que lo molestaba, y es que era leproso. La lepra en ese entonces era incurable. Era incurable. En el medio de Israel, el que era leproso se sacaba afuera. Había que sacarlo y tenía que andar con unas campanitas, y si oía gente tenía que decir: leproso, 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 para que nadie se le acercara, porque era muy contagioso. Amén. Y la lepra es símbolo ¿de qué? De pecado. ¿Será que el pecado es contagioso también? ¿Será que el que está en pecado va anunciando pecado, pecado, pecado? Cree que no, pero las campanitas van sonando porque se nota. Él no se da cuenta, pero las campanitas van sonando cuando camina. O ella no se da cuenta. No hay que decirlo porque suena el pecado. Bueno, pero eso no es parte de la clase, ¿ok? ¿Oh? Ajá, por ahí dice huele a azufre. Bueno, seguimos. Entonces, Naamán, pobrecito. ¿Ustedes creen que era feliz Naamán? No, porque aunque él por fuera aparentara que era un hombre grande, fuerte, que la gente lo respetaba, cuando él llegaba a la intimidad de su casa, a la soledad de la noche, y se quitaba ese uniforme de ejército, él lo que veía era todo llano. ¿Se fijan? ¡Auch! ¿Se fijan que en la intimidad no hay nada que podamos esconder? Podemos disimular delante de los demás, pero cuando nos quitamos el caparazón, ahí está lo que somos. Y eso le pasaba a Naamán. Cuando él llegaba a su casa y se quitaba ese uniforme, él se veía, bueno, no tenía espejo, pero me imagino que en el río se veía, porque no había espejo. Pero en el agua se puede reflejar, hay reflejo. Entonces él se veía y decía: estas llagas, y además la lepra es algo que pica, tiene mal olor, y además va creciendo porque sigue comiendo la carne. Era algo que lo tenía que estar atormentando. Entonces nos explica que ya parece que no era tan secreto el hecho de que estaba leproso, porque hay cosas que tú puedes esconderlas por cierto tiempo, pero cuando eso sigue creciendo, llega el momento en que ya no lo puedes esconder. Por lo menos ya dentro de su casa no era un secreto. ¿Okay? Y dice el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ni siquiera servía a Naamán. No era que cocinaba para la casa. Era la sirvienta de la esposa de Naamán. 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué gran enseñanza hay ahí?
Hay demasiado ahí y tengo que hacerlo bien rápido. Que fíjense cómo se entera la muchacha de que Naamán tiene lepra. A lo mejor cuando Naamán entraba la peste a pudrición a la casa. Por el olor puede ser. Tenía partes del cuerpo que no las tenía cubiertas. A lo mejor ya se le veía en la cara. ¿Qué más? Y otra cosa, ella tenía que conocer de lo que era la lepra porque era israelita. Ok, posiblemente, pues porque a veces las mujeres no callamos y contamos los secretos íntimos. Y a lo mejor la esposa de Naamán, chismosa la mujer, le dijo quizás un día quejándose y dijo, mi esposo está bien enfermo, no sirve para nada. Tú lo ves ahí tan fuerte con ese gran uniforme, pero ese hombre está podrido. Porque a veces nosotras hablamos hasta de más, pero... O de pronto la mujer, fíjense todo lo que hay que sacar, o de pronto la esposa estaba muy preocupada, llorando amargamente. Ajá, tienes razón. Hay siempre pensando mal ustedes. A lo mejor la mujer estaba triste, llorando porque su esposo estaba enfermo. Y ella, pues la sirvienta, que era una muchacha muy buena, a pesar de que había sido llevada no por su propia voluntad, sino que la habían llevado como esclava, que era para decir, que se pudra de lepra. ¿Para qué me trajo aquí? No, la muchacha, eso nos deja ver que aunque Israel estaba corrupto con el gobierno de Acab y luego de su hijo y todo lo que pasó en Israel, siempre había personas que sabían y honraban a Dios. Y esta muchacha es un ejemplo para nosotros. Está en un lugar en contra de su voluntad. Está sirviendo a alguien que es enemigo de Israel. Mas, sin embargo, ella pudo testificar y ella le pudo dar la solución a su señora, porque quizás ya amaba a su señora, le tenía cariño y la vio sufriendo y le dijo, mira, mi ama, yo sé dónde está la solución ¿cómo se le diría al jefe? Del patrón. ¿Qué? Yo sé dónde está la solución del patrón. Si él fuera de mi amo, si él fuera a Samaria y él buscara ¿a quién? Si le rogase, fíjense lo que dice, si rogase. Imagínense un hombre que manda a todo el mundo que le digan que tiene que ir a rogar. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha sabía que el profeta de Dios tenía algo especial. ¿Quién era el profeta en ese entonces? Ya no era Elías. Eliseo, porque Elías hacía unos años que Dios se lo había quitado a Eliseo. Dios había puesto un carro de fuego entre Elías y Eliseo. No es que Elías se fue en el carro de fuego, lo leí como 3 veces. Dios puso un carro de fuego para separar a Elías de Eliseo y vino un torbellino y se llevó a Elías. ¿Okay? No se lo llevó el carro, así que no se crea que se va a ir al cielo en carro de fuego. No hay transportación. Hay que volar así, pelado. Hay que volar. Y dice que el torbellino se llevó a Elías y cuando Elías se fue cayó el manto y Eliseo lo agarró. Él le había pedido a Elías, yo quiero una doble porción. Que esto se asocia con la herencia de los hijos, que al hijo mayor se le daba siempre una doble porción de la herencia. Él quería del ministerio de Elías, pero lo quería con más poder. Doble. Y tuvo un ministerio fuerte y con mucho poder. Amén. Entonces, dice la Biblia que, bueno, esta muchacha, ya les dije que da a entender que pues tenía temor de Dios a pesar de que Israel estaba en corrupción. Aunque era una esclava en casa del general sirio, no había en ella ningún rencor, sino que aprovechó la oportunidad de la miseria de aquella familia para dar testimonio del poder sanador que Dios le había dado al profeta Eliseo. Pero parece, claro, Naamán es un pecador y su esposa también, son paganos. Y a veces nosotros usamos términos con los pecadores que creemos que ellos los entienden.
¿No se ha dado cuenta que usted le habla a un pecador con los términos que usamos aquí, que son tan familiares para nosotros y ellos se quedan? Inclusive cuando vienen gente que no conoce al Señor y yo les pregunto aquí al frente, ¿tú has conocido al Señor? Yo sé cuando no me entienden lo que le estoy preguntando. Se me quedan y no saben qué contestar. ¿Tú has conocido a Jesucristo como tu Salvador? Ellos no saben lo que es eso. Entonces, uno tiene que explicarle, usted reconoce que usted ha pecado, que usted quiere que Jesús viva en su corazón y que su vida cambie, o sea, hay que ir pasito a pasito. Naamán, cuando escuchó el mensaje, no entendió bien lo que la muchacha le había dicho a su esposa, o a lo mejor la esposa cuando pasó la información la pasó mal. Bienvenido, pastor, lo que queda de él. Ahorita. Es que el pastor se fue el miércoles con el, No, así no, señora. con el hermano Graciano y ahora es que lo vengo a ver. El hermano Graciano lo acabó trabajando. Bueno, entonces, vamos a seguir. Naamán no entendió el mensaje de la joven y le dio una vuelta a lo que él tenía que hacer. La muchacha dijo, si él fuera el profeta y rogase, él lo sanaría. Pero entonces él le da una vuelta política al asunto, un asunto diplomático, y en vez de ir inmediatamente donde Eliseo, él se va donde el rey de Siria, donde Ben-Hadad. Y le explica lo que la muchacha ha dicho, que si él va a Israel y busca al profeta de Dios, que él lo sanaría. El rey, como tampoco entiende porque es un pecador, le dice, pues yo te voy a dar cartas para que tú vayas al rey de Israel. ¿Le dijo la muchacha que fuera al rey de Israel? No. Hay cosas que las hace el rey y hay cosas que las hace el siervo de Dios. Amén. Y entonces, dice aquí que le dio un giro diplomático y político. Dice que de la misma manera los que reciben el mensaje del evangelio el día de hoy, a veces lo entienden a su manera y tergiversan las cosas. ¿Creen ustedes que eso ocurre? Hay gente que usted le predica y la gente entiende el mensaje todo al revés. No falta quien le dé al mensaje del evangelio un sentido material, político o psicológico. Inclusive hasta aquí adentro yo he oído gente hablando y que de energía positiva. No, sí. Es que hay una energía positiva. Ninguna energía positiva, es la presencia de Dios contigo. Amén. Hay que nombrar las cosas como se llaman. ¿Ok? Porque ese vocabulario es de otro lado por allá. De otro lado por allá, ¿ok? Buena vibra, exacto. Tú me das buena vibra. ¿Qué vibra ni vibra? Yo no le doy vibra a nadie. Ok, seguimos. A pesar de todo, nosotros tenemos la presencia de Dios y eso nos hace ser positivos. Lo que pasa es que ese lenguaje de vibra positiva no es el lenguaje de nosotros. Es el lenguaje de otras ideas por allá que se puede parecer a lo nuestro, pero no es igual. Bueno, eso es tu estado de ánimo, porque hay cosas que se transfieren que tú las puedes sentir. Así como tú vas a una casa y te sientes incómodo porque tú sientes que porque las malicias ahí juegan. Está pesado el ambiente, cuando hay pelea, hay discusiones, hay abuso, hay malicias en el lugar. Y como tú eres un ser espiritual y tú tienes la presencia de Dios, cuando tú te enfrentas a una persona así, tú sientes un choque espiritual. Porque no estamos en el mismo pensar, no estamos de acuerdo. Ruth. You need to say the Holy Ghost is with me. Yes, instead of saying positive. But that's something that's different. Eso es diferente. Cuando tú dices, tú tienes que ser positivo, tú tienes que creer que Dios está contigo, que tú lo vas a poder hacer. Eso es diferente a decir, tú me das buena vibra. Buena vibra es como decir que hay cosas espirituales que Él me las está transmitiendo a mí que son positivas. Y nosotros creemos en la presencia del Espíritu Santo, no en energía, porque
Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo creo que es una energía. Nosotros creemos una fuerza, nosotros creemos que es una persona. Amén. Amén. Qué bueno que preguntó, porque para eso es la escuela bíblica, para preguntar. Nunca debemos irnos a casa con una duda en una escuela bíblica. ¿Ok? Hay que preguntar. Entonces, a pesar de todo, como hijos de Dios, no debemos callar, sino aprovechar cualquier oportunidad para hablar de las maravillas del Señor con cuantas personas tengamos al alcance. La vida cristiana nuestra se fortalece cuando damos a otros el testimonio de nuestra salvación y ponemos a su disposición los recursos de la palabra de Dios, la fe, la oración para la solución de los problemas. Ahora, ¿qué hizo Naamán? Vamos al verso 4 hasta el 8 rapidito. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Saben ustedes cuánto dinero es eso? Era $20,000 en plata y $60,000 en oro. ¿Para qué quería él tanto dinero? ¿Para comprar el milagro? ¿Para adorar a Dios? Ok. Voy a seguir leyendo. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. Todo el mensaje se dispersó. ¿Sí o no? Ahora, Ben-Hadad piensa que el rey de Israel va a sanar a Naamán. Y le está diciendo, te pido que lo sanes. Entonces, luego que el rey de Israel leyó las cartas, fíjense qué alboroto se ha formado aquí por ir a la persona equivocada. Esto lo que trajo fue un revolú, un bochinche, ¿qué podemos usar? Confusión, un alboroto, un rollo, un escándalo. El rey de Israel, cuando leyó las cartas que le mandó el rey Ben-Hadad, dijo, ¡ah! Se rompió la ropa. Se rompió la ropa. ¿Por qué? Porque él dijo, si yo no tengo poder de sanar a nadie, esto es una emboscada. Me está mandando que yo lo sane si él sabe que yo no puedo sanar a nadie. Va a venir a matar. Es lo que pensó el rey. Entonces, dice, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considérate ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea, él pensó que es como cuando te hacen una pregunta que no tiene solución, que tú dices, me quiere coger de bobo, o me está tramando el pelo, o me está... O sea, es una trampa. Es una trampa en lo que pensó el rey de Israel. Ay, 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 fíjense qué alboroto se armó en Israel. Esto se armó un revolú. Esto no salió por la radio porque la radio no existía, ni por el internet porque no existía. Y por Facebook que compró WhatsApp tampoco. No salió por ningún medio. Ni la Comay estaba tampoco. Ni Facebook, ni nada, no estaba nada de eso. Pero esto se hizo un alboroto terrible. Entonces, fíjense, provocó la llegada de Naamán, que debió haber sido, él debió de haber pasado apercibido, porque ahora todo el mundo sabe quién él es. ¿Sí? Por lo menos ahora el rey de Israel y los que trabajaban con él ya se enteraron que Naamán estaba leproso y que estaba a punto de morirse. Dice que era el rey en ese entonces, entendió que lo que el anciano rey de Siria hacía era tenderle una trampa para luego hacerle la guerra. ¿Cómo se le ocurría al rey de Siria enviarle un leproso para que él lo sanara? No obstante, las noticias acerca del escándalo, ven que las noticias siempre corren aunque no haya radio, ni internet, ni teléfono, ni nada. El chisme siempre corre. Dice,
Las noticias acerca del escándalo llegaron a oídos de Eliseo y Eliseo vivía apartado, fíjense, eso corrió como pólvora. Y entonces Eliseo, cuando se enteró de lo que estaba pasando, Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. O sea, el chisme que le llegó a Eliseo es: el rey está turbado totalmente. El rey Ben-Hadad mandó un hombre que dice que está leproso para que lo sane y el rey ha roto sus ropas. El rey piensa que le han puesto una trampa. Y entonces dice que Eliseo le manda a decir al rey, porque al rey se le olvidó que Eliseo estaba ahí, ¿saben? Que cuando tememos por nuestro pellejito se nos olvida. Al rey de Israel se le olvidó que ahí había un hombre de Dios. Y Eliseo le dice: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, Eliseo le da la solución al rey, le dice: mándamelo, échalo para acá, que venga, que aquí este hombre va a saber que aquí hay un siervo de Dios. ¿Ok? ¿Está claro? Eso era lo que él tenía que hacer desde un principio y no su revolver. Eso fue lo que la muchacha dijo, pero él no entendió. Como a veces la gente no entiende lo que nosotros decimos. Entonces, vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Naamán con toda la gente que le había traído, con sus siervos, con los $20,000 en plata, los 60,000 de oro y las túnicas que traía, la ropa carísima que traía. ¿Cuántas eran? Creo que 10 vestidos, que era de la mejor calidad, la mejor tela, mejor costura, ropa de príncipe. Pero ¿por qué no lo mencionó antes? Bueno, pero dice aquí que cuando él llegó y se paró frente a la casa de Eliseo, lo voy a dar bien rapidito, ¿qué ustedes hubieran esperado del profeta? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué es lo que usted espera, lo que hacemos nosotros cuando tenemos una necesidad y sabemos que hay un siervo de Dios? ¿Qué es lo que queremos? Primero, sabiendo que era yo, Naamán, general del ejército de Siria, y que de seguro venía con su uniforme, viene con una tropa de gente. Ajá. Exacto. Él quería recibir del profeta los honores que recibía en Siria. Porque en Siria él es el nene bonito del rey Ben-Hadad. Y entonces él esperaba que en Israel se reconociera su lugar. Ajá. Bueno, eso vino como consecuencia, pero siempre se hubiera sabido el milagro. Siempre se hubiera sabido. Ajá. ¿Tú crees que la muchacha no sabía cómo se llamaba el profeta? Pero ¿por qué él no va donde la muchacha y le dice: ¿cómo se llama el profeta? ¿Dónde vive? Exacto, no conocía. Exacto. Pues él no tiene mucha culpa, ¿verdad? Bueno, pero esto es lo que pasó y es la enseñanza para nosotros, que a Dios no lo podemos encerrar y decirle la manera que tiene que actuar. ¿Okay? Aquí es donde se manifiesta que Dios actúa como a Él le parece, como a Él le place, y que nosotros no le podemos, no podemos tener prejuicios, no podemos tener parámetros, no le podemos decir a Dios: yo quiero, Señor, que tú me concedas esta bendición, pero que sea así, así, así. Yo voy a ir a este servicio, pero yo quiero que fulano o fulana sea quien me ponga la mano. ¿Ok? Pero si no oran por mí, ajá, entonces ¿a qué voy?
¿Me entiende? A veces nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Estamos confiando en el toque ese, como si fuera un toque mágico. El toque lo da el Señor, el Espíritu Santo, ¿ok? Y sé que la Biblia dice que se ponga aceite sobre los enfermos, que se unjan, que se impongan las manos, ¿sí? Ajá. Él tenía que humillarse. Ese es el problema, que Naamán se tenía que humillar para recibir sanidad. ¿Ok? Y ahí es donde ninguno de nosotros quiere andar, en la humillación. No solo Naamán, nosotros también. Porque la humillación nos cuesta. Exacto, pero vamos a seguir. Pero fíjense que Naamán, vamos a ver lo que pasó. Cuando Naamán está ahí, dice que Eliseo ni siquiera salió a la puerta. Le mandó un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mirándolo humanamente, era como si el profeta lo hubiera despreciado. No quería ni verlo cara a cara. No, es que él tenía que ser humillado. Ese es el problema, que Naamán tenía que ser humillado. Así como nosotros también, para conocer al Señor, nos tenemos que humillar. Y hemos tenido que ser humillados. Y mientras más tercos seamos y más nos aguantemos y nos dejemos, más duro nos van a dar. Amén. Más duro el Señor nos va a dar hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar. Fíjense que Eliseo manda un mensajero. Y cuando Naamán escuchó el mensaje, ¿qué le pasó? ¿Se enojó? Se enojó diciendo: he aquí yo decía para mí. Y ahí es donde está el problema, que a veces nosotros decimos: es así como yo quiero. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra, ajá, para que se le pegara, y sanará la lepra. Fíjense cómo él se imaginaba. ¿Cuántos de ustedes nos han hecho una imagen de cómo es que Dios va a hacer las cosas? Y después resulta que nada parecido. Que nada se parece. A mí me ha pasado también. Yo a veces, especialmente cuando voy a predicar, que me da tanto trabajo preparar un mensaje, yo a veces me despierto a medianoche, así, pensando en lo que tengo que escribir al otro día, y me levanto y me voy aquí y llevo mi libreta y me voy allá y llevo mi libreta, y a veces en la noche antes yo me empiezo a imaginar cómo es que va a ser, cómo es que va a salir el mensaje y cómo va a ser la administración. Y cuántas veces me he ido triste pensando: yo creo que no me preparé bien, yo creo que como que no tuve mucho respaldo. Yo creo que algo hice mal, algo dije mal. Y máximo cuando la gente se pone seria o se ponen a hacer otra cosa mientras uno está hablando, uno dice: los perdí, ya los perdí. Porque a veces cuando una persona está hablando al frente, a veces pierde a los demás. ¿Sí? Porque los aburre, los cansó o porque no entienden lo que uno habla. ¿Sí? Esas son las razones para perder a la gente. Entonces, Naamán ya tenía en su mente toda la película hecha. El profeta va a salir, se va a parar, porque ni siquiera va a estar sentado, va a estar parado dándole a él mucho honor, va a levantar su mano, va a orar a su Dios, luego me va a tocar la parte que tiene lepra y yo me voy a sanar, y va a ser como magia, y se iba a sanar. Es que él no sabía que era eso de humillación, él no sabía lo que eso significaba. Él estaba acostumbrado, él no tenía que hacer nada porque en Siria él hacía así, y todo el mundo se arrodillaba. ¿Okay? Entonces, él no conoce nada, él no conoce a Jehová, él no tiene idea de cómo se sirve a Dios. Entonces dice que no solamente eso, sino que él empezó a pensar: ¿por qué me manda a bañar en el Jordán?
¿Que acaso en Damasco no hay ríos también? No me pudo haber dicho, vete a Damasco, métete a este río, métete al otro y ahí te vas a sanar. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Todavía están menospreciando hasta el agua de Israel. ¿Se fijan? ¿Si era orgulloso? ¿Cómo es el río Jordán? ¿Sucio, Monse? ¿Es sucio? ¿Feo? ¿Frío? Oh. Bueno, pero para el tiempo de Naamán, pero para Naamán no había recibido tanta. Ajá. Oh. Claro, cuando va corriendo. Pero fíjense, la idea es que todavía él, en su condición de enfermo, él es el que necesita la sanidad. Eliseo no necesita nada. Él es el que fue a buscar sanidad, pero aún así está despreciando al Jordán y pensando que lo debió haber mandado a bañar a los ríos de Damasco, porque allá, aquellos sí son limpios y aquellos sí son buenos y aquellos no tienen bacterias. ¿Okay? Pero el Jordán estaba lleno de bacterias, según él. Entonces, si yo me voy a agarrar también, y se volvió y se fue enojado. Pero entonces, fíjense que tenía una bendición Naamán, que aunque él era un pecador, a su lado tenía gente humilde, gente que sabía cómo hablarle y convencerlo. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, lo están haciendo recapacitar. Yo estoy casi segura que estos criados en Israel tenían temor de Dios. Sí, por su posición, o sea, era una persona que era bien elevada. Le decían Padre mío los criados. Wow. Entonces, estos hombres insistieron. Él había caminado, bueno, en caballo, había venido creo que por 180 kilómetros, y de donde estaba Eliseo en Samaria a donde estaba el Jordán, creo que eran 35 kilómetros más. O sea, tenía que seguir caminando un poquito más. Pero aquí no ha mencionado que tiene plata ni que tiene oro. Todavía no ha dicho nada, lo tiene calladito. Lo tiene bien escondidito, el oro y la plata, y las 10 vestiduras también. Entonces, él descendió, obedeció, o por lo menos comienza a humillarse. ¿Ok? Comienza a humillarse porque escuchó la voz de sus criados. Empezó a ceder. ¿Ok? Empezó a ablandar ese corazón. Él tenía una gran necesidad y había caminado mucho para regresar leproso a su casa. Entonces, dice que descendió, se zambulló, ¿cuántas veces? 7 veces. Porque para colmo tenían que ser 7 veces, no era una vez. No era quedarse en el agua, era salir y zambullirse. Era salir y zambullirse. Y Monse dice que el río es frío, así que el pobre estaría congelado. Y entonces, yo me lo imagino a él, se metió la primera vez, salió y seguía con la lepra, la segunda y seguía con la lepra. Y la Biblia no nos dice. Pero a lo mejor estos criados lo tuvieron que seguir animando. Él dijo 7, él no dijo 3, él no dijo 5, él dijo 7. Tienes que obedecer la palabra del profeta. Entonces, dice que la 7ª vez, conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó totalmente limpio. Pues con Naamán lo perdono porque Naamán era un pecador y no conoce. De verdad, Naamán era un pecador y él no conocía el poder de Dios. Cuando él fue sano, ¿qué hizo él? Cuando él fue sano, él se puso triste, se puso contento, emocionado, alegre. ¿Cómo se puso?
se puso súper feliz. Y él quiso pagar el favor, él quiso pagarle al profeta la sanidad que había recibido. Y pudo entrar. Y la cosa es que él pudo entrar a Israel y los leprosos en Israel no eran permitidos en medio del pueblo. No permitían. Pero fíjense lo que hizo él. Él volvió a caminar, sí. Tuvo que regresar 35 kilómetros otra vez a casa de Eliseo, pero ahora no le molesta porque ahora viene sano. Yo me imagino la revolución emocional que hubo dentro de Naamán, porque dentro de él hubo una transformación. Él tuvo que empezar a ceder su interior para que hubiera sanidad exterior. ¿Me entienden? Él tuvo que humillarse para que se pudiera manifestar la sanidad en su cuerpo. Él obedecer, ir al río Jordán, es una actitud de humillación. A la fuerza, pero fue. Y a veces así vamos a patadas, pero ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, él regresó al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, fíjense la conversión de Naamán. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora está rogando, pero no por sanidad, sino porque quiere bendecir o que quiere pagar. O sea, él no entiende, él no entendía cómo suceden las cosas espirituales. Él quería hacerlo como lo hacían los diplomáticos, pagando. Entonces, Eliseo dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. ¿Por qué Eliseo no quiso nada? ¿Por qué no aceptó nada? El milagro lo hizo Dios, pero, y si él lo quería bendecir, ¿por qué no aceptó? Una ofrendita de amor después de haber hecho ese milagro. ¿Qué precio tiene la salvación? No hay precio. No hay con qué pagar. ¿Qué? Eliseo. De Dios algo están agradecidos. Para darle la bendición. Hay gente que tampoco le agradece Ni a Dios tampoco. no son agradecidos. Son como los leprosos aquellos que fueron limpiados y solo uno volvió. Y los demás. Exactamente. Hubo 9 que se fueron y se contaron de sanos, pero ahí quedó todo. Exacto. Pero aquí hay dos cosas que una es que el ser humano busca la forma, el ser humano agradecido, busca la forma de agradecer. Y otra bien clara está ahí postulada por el Eliseo es que un siervo de Dios se debe aprovechar de los demás para vender La bendición. que Dios le ha dado, que porque tú te acuerdas aquella que vendía el aceite, la botella de aceite, aquella jamona, estaba en la iglesia única. Yo la veía que preparaba una botella de aceite, preparaban la botellita de aceite de la gente en la luna, el barrio La Luna. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la bendición de Dios no se ve. Eso me parece. Bueno, la cosa es que Naamán es convertido. Soy yo. Es recién. Eliseo hubiera creado un precedente y a lo mejor la gente se hubiera confundido, como se acuerdan cuando hubo un Simón que le dijo a Pedro que le vendiera el poder que ellos tenían. Hay gente que cree que lo espiritual se puede comprar. No se puede comprar. No se puede comprar, Benjamín.
Ajá. Sí. Amén. Le- Fíjense lo que dice aquí. Naamán fue transformado y manifestó su agradecimiento. Él lo hizo de buena fe. Bueno, él eso ya lo había traído para la persona que le diera la sanidad. Ya eso él lo traía, pero no lo dijo desde antes, sino que esperó ser sano para después ofrecer. Pero quiso manifestar su agradecimiento y supo darle la gloria a Dios, la gloria y la honra cuando dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y más que eso, su corazón se tornó generoso porque ahora no viene con exigencias, sino que dijo: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y lo más grande que pasó en la vida de Naamán no es que haya recibido la sanidad física, sino es que conoció al Dios de Israel. Tan grande fue su conversión en ese día que le explicó a Eliseo y le dijo que él tenía que llevar a Ben-Hadad al templo de los dioses de Siria. Y se insinúa que como Ben-Hadad estaba tan tenía que ayudarlo a inclinarse delante de sus dioses. Y entonces Naamán dice: si me inclino es para ayudar al rey, pero mi corazón va a estar con Jehová. Fíjense qué clase de conversión tuvo el hombre. Como dice aquí, dice, ¿dónde está? Ajá. El 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, o sea, porque el rey está bien viejito, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo: Naamán, vete en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Lo que pasó después, léalo en su casa. Cuando a veces alguien cree que se ofende a alguien por no recibirle un presente, lea lo que le pasó al criado a Jesse, el criado de Eliseo, por querer ser gracioso. Así que vemos, quizás no he dado el material como está en el libro, he tratado de hacerlo rápido y con todo y eso nos tardamos una hora, pero el Dios que nosotros le servimos tiene poder. Y lo que tenemos que aprender es que no le podemos decir a Él cómo es que Él tiene que hacer las cosas. Ajá. 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 Amén. Eso sí. Ay, eso me gusta. Lo que está diciendo el hermano Longo es que se demuestra en este pasaje, ya en el Antiguo Testamento, que Dios no era Dios solamente de los israelitas, sino que su misericordia se extendía hacia los otros pueblos, porque Naamán era un sirio, no era un israelita. Lo que Dios quería hacer era llevar al conocimiento del único Dios verdadero. Dios quería llevar a los que no eran del pueblo de Israel al conocimiento del único Dios verdadero. Y se pueden buscar Lucas 4, 18, 19 y 4, 25, 27 de Lucas. Léanlo. Jesucristo hizo referencia a eso. Amén. Y vemos que nuestro Dios actúa en su momento. Así que vamos a estar en pie antes de leer el informe. Quiero que oremos, como les dije al principio, vamos a orar por Venezuela. ¿Creen ustedes que el Señor tiene poder para resolver la dificultad de Venezuela? ¿Lo va a resolver de la forma que nosotros queremos? No, lo va a resolver a su manera. Lo va a hacer a su manera porque no podemos decir cómo es que lo tiene que hacer. Sabemos que en Venezuela hay pueblo de Dios, hay gente que está orando, que está ayunando, que está clamando día y noche para que Dios toque el corazón de los gobernantes de Venezuela. Amén. Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro de nuestros países, así que
Tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por la misericordia de Dios. Yo le voy a pedir al pastor que venga por aquí, nos dirija en esta oración y luego le pasamos el tiempo a Sara. Amén. Padre bueno, ante tu presencia, gracias por esta lección. Gracias por esta enseñanza, Señor eterno, de una manera especial. Te pedimos, mi Dios, por nuestra hermana República de Venezuela, Señor. Esta situación social, política y económica en la que está sumido este país. Señor, ten misericordia de estos dirigentes y dales conciencia, mi Dios. Dales sabiduría, Señor, dales inteligencia para poder extender el diálogo con todos allí, Señor, y establecer, Señor eterno, la base de un país de paz. Señor eterno, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia en este lugar. Guarda a tus hijos, Señor. Bendice tu iglesia y tu pueblo y tus escogidos. Pero sobre todas cosas, Señor, permite que en toda esta situación tu nombre sea engrandecido. Señor, al presidente de la República de Venezuela, sus ayudantes, Señor, despiértale su conciencia, Señor, para que puedan ayudar a su país. Son ellos los que tienen el poder para hacerlo, Señor. Que sean sensatos y que usen la sabiduría, mi Dios, para que todos puedan ser bendecidos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, siéntense, hermanos, un rapidito. Mañana los caballeros tienen a las 6 de la mañana un servicio matutino, a las 6, ¿verdad? A las 6 un servicio matutino o convivio. ¿Es servicio o convivio? Es un matutino. Es un matutino, quiere decir en la mañana, un servicio en la mañana. Así que vamos a poner atención, por favor, preste atención. Esperemos que se vea bien para que Sara pueda leer el informe. Pero tú no lo vas a leer de ahí arriba, tú lo vas a leer de acá. Ok. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a ver el informe de la economía de la iglesia del año 2013. Y ahí se ve. Y voy a leer cosa por cosa. Y si tienen alguna pregunta, hermanos, lo pueden hacer. Están libres de hacerlos. Y bueno, así va. Voy a dar primero lectura a todo el ingreso que hemos tenido durante el año 2013. En diezmos hemos tenido un ingreso de 163,983,6 centavos. En ofrendas regulares, 16,952,69. En escuela dominical, 3,900,86 centavos. Actividades pro templo, 3,251,33. En librería tuvimos un ingreso de 329,12. Ofrendas para evangelismo para la televisión de 909,33. Ofrendas especiales tenemos un ingreso de 8,278,90. Primicias 9,082,75. Tuvimos un reembolso de viaje que se hizo para los pastores Macías de 1,500.